Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Si le parece, doctor Matute, damos inicio a la sesión. Bueno, bienvenidos a todos a la reunión científica virtual de FARDIT del mes de junio. En esta oportunidad va a estar a cargo del doctor Mario Matute González. Él es radiólogo de la sección de radiología abdominal del Hospital Clínic de Barcelona. Muchísimas gracias por su tiempo y por la generosidad de acompañarnos y compartir su conocimiento con nosotros. El doctor Matute González realiza actividad clínica y de investigación centrada en la radiología diagnóstica e intervencionista del área hepatobiliar, con especial interés en oncología y enfermedad vascular hepática, y forma parte del grupo Barcelona Clinic Liver Cancer. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente y estamos acá para escucharlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nada, placer es mío. Encantado de pasar este rato con vosotros. Y hoy hablaremos de la estadificación de lesiones hepáticas en el hígado cirrótico. Básicamente sabemos que la radiología cumple un papel fundamental en el manejo del hepatocarcinoma, que va desde la vigilancia o el screening hasta la terapéutica, ¿no? Y además con algunas particularidades que la hacen diferencial respecto a otros ámbitos de la oncología, y es que la radiología nos permite realizar un diagnóstico no invasivo en el hígado cirrático basado en pruebas de imagen del hepatocarcinoma, ¿no? Hoy hablaremos de uno de estos ámbitos en los que nuestro papel también es fundamental, que es el estadiaje, y lo haremos fundamentalmente en base a dos propósitos. El primero, entender la importancia y la implicación que tienen nuestras valoraciones en este contexto. Y el segundo, conocer o hablar un poco de todo el arsenal de herramientas radiológicas que tenemos a disposición para determinar de la forma más precisa posible lo que es la carga tumoral y diferenciar aquellas lesiones malignas de otros hallazgos o fenómenos que sabemos que están asociados a la hepatopatía crónica y que muchas veces pueden introducir ruido en estas valoraciones, ¿no? Empezamos en primer lugar con una perspectiva un poco más simplificada, y es que en el hepatocarcinoma la carga tumoral está íntimamente relacionada con lo que es la estadificación pronóstica, y además cada uno de esos dos estadios pronósticos va asociado a una conducta terapéutica muy concreta, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en el hepatocarcinoma en estadios iniciales, las conductas terapéuticas perseguirán lo que es la curación de la enfermedad, y en cambio en el estadio intermedio o avanzado, el objetivo que perseguiremos será controlar la enfermedad con el último objetivo de alargar la supervivencia. Y esta es la base sobre la que se construye el algoritmo del BCLC, que gira en base a tres pilares pronósticos fundamentales. Dos de ellos, que son la carga tumoral y el estado general del paciente, es decir, el performance status, son probablemente comunes a otros ámbitos de la oncología, pero el tercero, que es la función hepática, es probablemente diferencial y sí que lo distingue el hepatocarcinoma de otras entidades oncológicas sólidas, ¿no? Y es que la función hepática es un factor pronóstico por sí solo, ya que independientemente de la carga tumoral, si se está dentro o fuera del hígado y el número de nódulos, un paciente que tenga una función hepática muy deteriorada, que está descompensada, va a tener un pronóstico de vida muy corto de por sí solo, ¿no? Si hablamos ahora de radiología, lo que es la valoración de la función hepática mediante la radiología convencional quizás sería demasiado ambicioso, pero sí que la radiología supone una ventana diagnóstica fundamental para identificar las complicaciones de la hepatopatía crónica, como es la hipertensión portal, ¿no? Que además sabemos que en el manejo del hepatocarcinoma tiene un papel, una implicación terapéutica directa, y es que aquellos pacientes que tengan una hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, con un gradiente mayor de 10, no van a ser candidatos a cirugías mayores, a una hepatectomía mayor, por el riesgo que esto conlleva de descompensación y de fallo del remanente futuro. Entonces, estos pacientes serán únicamente candidatos a trasplante hepático o ablación. Desde el punto de vista diagnóstico, nuestro papel es fundamental aquí, porque otros métodos no invasivos, como es el FibroScan, que está altamente respaldado, por ejemplo, por las guías de Baveno, su papel aquí es limitado por la potencial afectación tumoral que puede existir del lóbulo hepático derecho, y por lo tanto nuestro papel aquí será fundamental. Y como primer dato relevante de esta charla, en nuestros informes siempre deberá aparecer la presencia o no de colaterales portosistémicas y varices como signos que sabemos son altamente específicos de hipertensión portal clínicamente significativa, y también, por supuesto, la presencia o no de ascitis como signo de descompensación, y que también condicionará las conductas terapéuticas que tengamos en los pacientes con hepatocarcinoma. Pasamos, sí, ahora entramos en materia, a intentar desgranar un poco este cuadro, que además con cada una de las ediciones y versiones es cada vez más complejo, con más datos y más cosas a considerar.
Y lo haremos de la forma que yo considero que es más eficiente, que es de derecha a izquierda, ¿no? Intentando identificar en primer lugar aquellos red flags o hallazgos que sabemos que son determinantes de mal pronóstico y además determinantes también de inicio del tratamiento sistémico, ¿no? Que es básicamente la parte derecha del cuadro del algoritmo. El primero de ellos es la presencia de enfermedad extrahepática, ¿no? Es básicamente que el hepatocarcinoma sabemos que metastatiza y además metastatiza con especial predilección en un primer bloque a las adenopatías en proximidad al idiopático y también al pulmón como localizaciones más frecuentes, ¿no? Como segundo bloque estaría el hueso y el peritoneo en un 19% de los casos y ya más en la distancia, más en la lejanía estarían localizaciones como la suprarrenal y de forma mucho más infrecuente el sistema nervioso central. Tal es así que las guías ISEL, en su última versión del año 2026, recomiendan que en estos pacientes, independientemente de la carga tumoral, todo paciente que tenga un diagnóstico de CHC debe recibir o realizarse un TAC tóraco-abdominopélvico como parte de su estadiaje. El papel del PET en este contexto ha sido largamente debatido en la literatura, en las diferentes guías, pero no ha sido hasta inicios del 2025, gracias a un estudio prospectivo que se publicó en Francia, que demostró que básicamente el PET tenía escasa utilidad en el estadiaje porque únicamente conlleva cambios en el estadiaje en un porcentaje marginal de los pacientes y tal es así que las guías ISEL en su última versión dicen que el PET no debería estar recomendado de forma sistemática como herramienta de estadiaje. Y por último, un pequeño comentario en relación a la enfermedad oligometastásica, y es que en el CHC, a diferencia de otras realidades, como es por ejemplo el carcinoma colorectal o de forma más reciente el cáncer de páncreas, no tenemos una definición estandarizada de lo que es la enfermedad oligometastásica y esto ya es una apuesta personal, pero posiblemente mi apuesta es que en los años próximos los cambios que puedan venir en el hepatocarcinoma vendrán también un poco por aquí, por la posibilidad que tienen algunos de estos pacientes, sobre todo los que tienen baja carga tumoral estaplática, de recibir algún tipo de rescate con terapias glucorregionales, como puede ser la SBRT. De momento, a día de hoy, no tenemos evidencia para respaldar una definición de lo que se considera enfermedad oligometastásica. El segundo gran bloque sería el de la invasión macrovascular, que puede afectar a la vena porta, pero no solo, también a las venas suprahepáticas o a la infiltración de la vía biliar. Y Leyrach define terminológicamente lo que es la tumoromena o la trombosis tumoral como la presencia de un componente de partes blandas que es captante intravascular. Además, sugiere también que hay otros criterios auxiliares, pero que en ningún caso serían concluyentes, como es la identificación de, por ejemplo, de paredes vasculares mal definidas, la presencia de restricción a la difusión o la presencia de una lesión tumoral en contigüidad a una trombosis. En lo que respecta a la extensión de la trombosis tumoral, bueno, es cierto que a día de hoy en las guías occidentales esto no tiene una implicación terapéutica directa, pero como sabemos que la extensión de la trombosis tumoral tiene un factor, sobre todo pronóstico, yo sí que considero como un dato de calidad del informe radiológico hablar de a qué ramas afecta la trombosis, cuál es la extensión y sobre todo si afecta a la vena porta principal, que sabemos que es un grupo de pacientes que tendrán un pronóstico especialmente desfavorable. En lo que respecta a las herramientas que tenemos para caracterizar la trombosis tumoral, pues bueno, es cierto que el TAC nos sirve para la detección de trombosis, pero es cierto que lo que es la captación muchas veces es difícil. Tenemos los ROIs para hacer de una manera, digamos, un poco más objetiva, pero yo creo que a veces sigue generando dudas. La resonancia en este caso nos aporta un valor añadido con la presencia, con la utilidad de las secuencias de sustracción para intentar identificar la captación concluyente del trombo. Y en los casos en los que siga persistiendo la duda, tenemos como una herramienta solucionada de problemas la ecografía con contraste, ¿no? Que sabemos que nos permite, de una manera con mucha sensibilidad y especificidad, y además de una forma dinámica y en tiempo real, intentar identificar la captación del trombo. Aquí os traigo un caso que de hecho es el mismo que veíamos anteriormente con TAC y con resonancia, en la que seguían persistiendo dudas y por ecografía vemos que queda claramente patente que este trombo visualizado en modo B también asocia captación en la ecografía con contraste y por lo tanto es concluyente de tumor en vena. En los casos en los que siga persistiendo la duda, en nuestro centro también tenemos la posibilidad de hacer muestreo de los trombos, que en este caso lo haríamos con PAZ y no con biopsia de aguja gruesa por el riesgo potencial que podría tener de sangrado y de complicaciones vasculares. Como tercer bloque me gustaría mencionar un poco algo que la literatura denomina factores radiopronósticos. Y es que me atrevería a decir que
el mundo académico radiológico ha estado un poco obsesionado en los últimos años con intentar identificar hallazgos radiológicos o features que estén asociados con la invasión microvascular y la satelidosis, que sabemos que son a nivel de explante aquellos factores que determinan que el CH100 tiene un comportamiento biológico agresivo y que por tanto tiene un alto riesgo de progresión o de recurrencia, como es el caso de los CHC resecados, ¿no? Las últimas guías ISEL reconocen el potencial papel que podrían tener todas estas características, pero a día de hoy, en base a las guías, sobre todo en base a nuestro algoritmo del BCLC, el CHC infiltrativo es el único que tiene una determinación terapéutica concreta y que sería el tercer determinante de tratamiento sistémico. Todo el resto de características que se definen en múltiples artículos no han sido validados, probablemente tienen una muy baja correlación integral-observador y por tanto a día de hoy, en términos clínicos o de conducta terapéutica, no tienen una utilidad, al menos científicamente demostrada. Aquí os traigo un caso de un CHC infiltrativo. Si miramos sobre todo en lo que es la fase portal, vemos que tenemos una lesión que asocia a algunas áreas de realce arterial, pero que sobre todo en la fase portal vemos que está mal definida, que tiene unos bordes muy mal definidos y que por tanto sería compatible con un CHC infiltrativo. Este paciente venía referido a un centro externo, en ese centro esta lesión se resecó. Y bueno, para que nos hagamos un poco una idea de la importancia que tiene afinar con estas lesiones, que sabemos que tienen un alto riesgo de recurrencia, aquí está algo el TAC que se realizó 4 meses después de la cirugía, en el que vemos que, bueno, pues que había una recurrencia muy agresiva, con la presencia de múltiples lesiones fuera del hígado, en este caso implantes peritoneales, que se extendían hasta la fosa ilíaca derecha, y también la presencia a nivel intrahepático de nuevas lesiones infiltrativas y también la trombosis tumoral de una pequeña rama para el segmento 6. Por tanto, mensaje desde el punto de vista del estadiaje muy importante con afinar con la presencia o no de lesiones que sean infiltrativas. Hemos analizado la parte derecha del cuadro, decíamos, desde el punto de vista de la eficiencia. Yo lo primero que siempre miro, sobre todo cuando afronto un TAC de estadiaje, busco estas cosas y luego me centro en la parte del hígado, en la que ya es más tediosa, quizás, que requiere más granularidad y en la que el número y el tamaño de cada uno de los hallazgos pues va a tener también un papel más relevante, ¿no? Hablamos ahora, por tanto, de los estadios más iniciales hasta el intermedio. Aquí me gustaría introducir un concepto. Sabemos, el IRRAS es una clasificación que desde el punto de vista diagnóstico nos ayuda a clasificar o a categorizar las observaciones hepáticas en pacientes cirróticos en base al riesgo que éstas tienen de corresponder a un CHC o a una lesión maligna. Pero me gustaría lanzarlos una pregunta, ¿no? Ahora hablamos de estadiaje, estamos en un contexto que es diferente al del diagnóstico y por tanto asumimos que tenemos ya un CHC diagnosticado. En estos casos en los que tenemos un CHC diagnosticado y tenemos otros nódulos indeterminados, que podríamos considerar desde el IRRAS2 al IRRAS4, lanzaría esta pregunta. ¿Cambia la probabilidad pretest de que estos hallazgos indeterminados sean CHC? Pues bueno, el sentido común nos diría en principio que sí, ¿no? Que cuando tenemos ya un CHC, tenemos otros hallazgos que son indeterminados, la probabilidad de que estos sean CHC sería mayor. Pero si vamos a analizar en profundidad la literatura, vemos que las conclusiones o las ideas que sacamos de aquí son un poco heterogéneas. Hay artículos que dicen que sí, que efectivamente estas lesiones tienen más riesgo de ser CHC, pero por ejemplo hay otros artículos, como uno recientemente publicado por el grupo del IPD del IRRAS, que dice que no, que la probabilidad se mantiene. En este sentido, nosotros hacemos un abordaje, un planteamiento mucho más garantista, ¿no? Nosotros jugamos con lo que sabemos que funciona, que son los criterios no invasivos o el IRRAS5, todo eso es CHC, y el resto somos más garantistas y todos los hallazgos indeterminados que tengan una entidad, que se correspondan con nódulos reales, los biopsiamos, sobre todo más y cuando esto cambie el estadiaje del paciente y por tanto la conducta terapéutica. Ahora pasamos a hablar de las herramientas que tenemos para intentar exprimir al máximo, digamos, lo que es el diagnóstico no invasivo. Y la primera herramienta que me gustaría comentar sería la utilidad que hacemos de la ecografía con contraste, ¿no? Y un poco alineado con lo que planteaban las guías ISEL en el año 2018, nosotros utilizamos la ecografía con contraste para intentar reclasificar aquellos hallazgos que hayan sido indeterminados una vez hayamos hecho una primera resonancia para diagnóstico y estadiaje. Y esta utilidad que hacemos de la ecografía está respaldada por la literatura, en concreto, de forma particular, por un artículo muy reciente que hemos publicado en el grupo, en la que he demostrado que estos hallazgos que eran determinados por resonancia, o sea, hacíamos ecografías dirigidas para clasificarlos, pues
teníamos la capacidad de repescar un número significativo de CHCs y así evitar realización de biopsias también en un número significativo de pacientes. La CEUS la utilizaríamos en aquellos casos en los que tenemos un número limitado de hallazgos indeterminados, ¿no? Podríamos decir hasta 2 o como máximo 3 hallazgos a caracterizar. Aquí os traigo un ejemplo. Tenemos un varón de 69 años con una cirrosis metal D, que después de un screen ecográfico positivo se le hace una resonancia en la que demostraba que había un CHC en el segmento 2, que no muestro en estas imágenes, pero que en cambio tenía adicionalmente otro hallazgo, que era una captación que se veía como una captación nodular arterial, que no tenía un claro lavado, pero que en cambio sí que se veía como un foco de hiperseñal en la difusión, ¿no? Y que por tanto pues, le otorgaba determinada entidad. Este hallazgo medía 16 milímetros. Como no cumplía criterios no invasivos, decidimos realizar una ecografía con contraste sobre este hallazgo, en la que, como vemos, pues el nódulo también mostraba realce en fase arterial y además un lavado tardío. Por tanto, este segundo hallazgo también era compatible con un CHC y estábamos ante un paciente que tenía un CH bifocal con las implicaciones que este tiene, ¿no? Que en vez de a resección quirúrgica, este paciente sería candidato a trasplante hepático. La segunda herramienta que tenemos a disposición sería la resonancia con contraste hepatobiliar, ¿no? No me voy a meter muy profundamente porque sería meterme en un terreno muy pantanoso, pero básicamente las guías occidentales respaldan que la resonancia con contraste extracelular es la que debemos utilizar para el diagnóstico y también, en primer lugar, para el estadiaje, porque es la que mantiene un balance más óptimo entre lo que es la sensibilidad, pero sobre todo la especificidad, ¿no? Que es lo que priman las guías occidentales. Sin embargo, sobre todo la fase hepatobiliar, aunque sabemos que a diferencia de las guías asiáticas, nosotros no utilizamos la hipodensidad en fase hepatobiliar como criterio diagnóstico de CHC porque esto implicaría una disminución significativa en la especificidad, sí que podemos utilizar la fase hepatobiliar como una herramienta que nos aumenta la sensibilidad. Nosotros hacemos uso de este tipo de contraste en aquellos pacientes que tienen un CHC diagnosticado y que además tienen múltiples hallazgos, pues generalmente más de 3, cuando hay una duda sobre la multifocalidad. Utilizamos la resonancia con PrimoVis para ver cuál de estos hallazgos tiene entidad, es decir, cuáles se corresponden a hallazgos o a nódulos reales, y para realizar así la guía de biopsias hepáticas o decidir qué lesiones biopsiamos. Esto es así porque sabemos que la fase hepatobiliar nos permite diferenciar los pseudonódulos, que sabemos que son tan frecuentes en el hígado cirrótico, es decir, captaciones arteriales inespecíficas que muchas veces son vasculares y que sabemos que se deben ver como isointensas en la fase hepatobiliar, diferenciarlas de aquellas observaciones que sabemos que sí que son nódulos reales y que se deberían ver hipointensos en la fase hepatobiliar, ¿no? Y aquí os traigo un poco un ejemplo para explicar cómo hacemos uso nosotros del PrimoVist. Básicamente tenemos un paciente que tiene en el segmento 5 un nódulo, creo que hacía 14 milímetros, que cumplía criterios no invasivos de CHC, de RAS5, un nódulo con captación arterial, lavado venoso y también presencia de pseudocápsula. Pero adicionalmente también tenía en el resto del lóbulo hepático derecho e izquierdo múltiples captaciones arteriales que se veían, tenían una morfología nodular, pero que no tenían clara traducción ni lavado en las fases venosas del estudio. Por tanto, múltiples otros hallazgos adicionales indeterminados podríamos categorizarlos, si queremos, en base al LIRADS como un LIRADS 3. Únicamente una de estas observaciones, en el segmento 6, además de verse como una captación nodular arterial, también se veía como asociaba restricción a la difusión y por tanto la hacía también un poco más sospechosa que el resto de observaciones indeterminadas. En este caso realizamos una resonancia con ácido galactosético en la que vemos que únicamente esta que decíamos, el RAS4, también se veía como un foco de hipointensidad en fase hepatobiliar que queda marcado con el círculo naranja, y el resto de observaciones adicionales indeterminadas no tenían clara traducción en la fase hepatobiliar y por tanto no las hacían sospechosas. En este caso decidimos biopsiar el nódulo RAS4, que confirmó que era también un CHC, y por tanto estaríamos nuevamente entre, ¿no?, la implicación en un caso que podía haber sido desde un multifocal hasta una enfermedad localizada, pues demostramos con cierto grado, alto grado de certeza que no estamos ante un multifocal, estamos ante un CHC bifocal, que en este caso también sería candidato a trasplante hepático.
Y bueno, este uso que hacemos también del Primovis está respaldado por la literatura. Es decir, que los estudios que hay son retrospectivos y probablemente con algunas limitaciones metodológicas, pero hay algunos estudios que demuestran que el Primovis, utilizado como herramienta de segunda línea, es decir, una vez hecho un TAC multifásico, una resonancia con extracelular, mejoraba la granularidad, mejoraba, optimizaba el estadiaje y por tanto las terapéuticas que se realizaban sobre estos pacientes y que tenía unas implicaciones también en lo que se refiere a RFS o Progression Free Survival y también a implicaciones pronósticas en cuanto a la supervivencia. Y un poco para acabar, una vez hemos hablado de las herramientas que disponemos, creo que desde el punto de vista radiológico, desde el radiólogo diagnóstico, hay otras cosas, otras consideraciones que también tenemos que tener en cuenta para hacer informes de calidad o valoraciones de calidad. Y es básicamente entender qué es lo de cada una de las personas o especialidades que participan en los comités espera de nosotros, ¿no? El cirujano básicamente indicará o no la cirugía en pacientes que tengan una función hepática conservada, como decíamos. Hablamos también que la hipertensión portal clínicamente significativa va a ser un condicionante importante que va a determinar la posibilidad de hacer una cirugía mayor y no será el tamaño de los nódulos, sino más la posibilidad o el remanente futuro el que determinará la posibilidad de hacer una resección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en estos pacientes, cuando tenemos un CHC único, siempre hacemos una volumetría, excluyendo lo que el cirujano considera que es lo que se va a llevar, para valorar cuál va a ser el remanente futuro y valorar o evitar, en último término, lo que se llama fallo del remanente futuro, ¿no? Es decir, dejar un hígado más pequeño de lo que la función hepática puede asumir. Desde el punto de vista del radiólogo intervencionismo, pues bueno, hablando de la ablación, básicamente sabemos que el tamaño que establecemos como lesiones ablacionables, por la posibilidad de hacer tratamientos exitosos, el límite alto son los 3 centímetros. Y además hay otros hallazgos que también podemos incluir en los informes o buscar que van a determinar sobre todo la accesibilidad de las lesiones. No son contraindicaciones absolutas, pero sí que van a dificultar posiblemente los procedimientos y van a requerir de técnicas avanzadas como son la utilización de la fusión, sistemas de navegación o la utilización de asfixia artificial para mejorar la accesibilidad y la visibilidad de estas lesiones. Estas, digamos, topografías más challenge serían la subcapsular anterior, que en nuestro centro, por ejemplo, tenemos también la posibilidad de hacer ablaciones guiadas por la laparoscopia que hacen los cirujanos, la presencia en proximidad de la vía biliar central, el contacto con vasos mayores de 3 milímetros, que sabemos que generan una disipación del calor y aumenta la posibilidad de realizar tratamientos que no sean completamente curativos, y también la posibilidad, la proximidad a vísceras que sabemos que son lesionables y sensibles, como es la vesícula biliar, el corazón o las vísceras intestinales. Desde el punto de vista de la TACE, pues bueno, el radiólogo intervencionista busca siempre la posibilidad de hacer un acceso selectivo y una contraindicación que se consideraría completa para realizar una quimioembolización sería la presencia de una trombosis portal completa. Hay además unas lesiones que son particulares, las lesiones que están en la cúpula, que no son una contraindicación, pero que sí que determinar que una lesión en la cúpula puede básicamente hacer pensar al radiólogo intervencionista que tiene que buscar diferencias aferencias, porque muchas veces estas lesiones también están irrigadas por la arteria frénica. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de la radioembolización, pues bueno, son preferiblemente lesiones que deben tener una localización periférica, además una distribución localizada en un único segmento y que por lo general es más óptimo que midan menos de 8 centímetros. Y también, aunque nosotros no participamos en esto, para ellos hacen pruebas de medicina nuclear, la presencia de shunts portopulmonares o pulmonares contraindicaría la realización de una radioembolización. Y desde el punto de vista de la SBRT está cogiendo muchísimo poder como una alternativa a la ablación en los pacientes con hepatocarcinoma, y algo que les da especialmente miedo a los oncólogos radioterapeutas es la proximidad a las vísceras intestinales, ya sea el colon o el duodeno, que son lesiones que a ellos no les gusta y que muchas veces consideran que es una contraindicación para hacer un tratamiento con radioterapia. Y bueno, acabamos ya casi hablando un poco de los BCLC-B, de los estadios intermedios, y hablamos un poco de transplantabilidad y criterios expandidos, ¿no? Sabemos que hasta hace relativamente poco jugábamos con lo que se denomina criterios de Milán, es decir, aquellos pacientes con CHC únicamente eran trasplantables y tenían un nódulo que medía menos de 5 centímetros o 3 nódulos que medían menos de 3 centímetros, pero desde hace relativamente poco, con una evidencia que ha ido increciendo hasta
ensayo que se publicó en el año 2020. Sabemos que aquellos pacientes que están fuera de Milán, pero comprendidos dentro de lo que consideramos criterios expandidos, y estos pacientes reciben un tratamiento locorregional, generalmente quimiorización, y conseguimos introducirlos en Milán, sabemos que estos pacientes tienen un pronóstico en términos de recurrencia y de supervivencia que es comparable, prácticamente superponible a los pacientes que estaban inicialmente en Milán, ¿no? Para que nos hagamos una idea, posiblemente las normas en cuanto a los criterios expandidos cambian en base a los países. Incluso en España hay diferencias entre comunidades autónomas. Pero nosotros en Cataluña jugamos no solo con el número y tamaño de los nódulos, sino también con los niveles de alfa-fetoproteína. Y nosotros consideramos criterios expandidos a aquellos pacientes que tienen un CHC menos de 7 centímetros, 3 nódulos que sean menos de 5 centímetros o 5 nódulos que midan menos de 3 centímetros. Estos pacientes entran en protocolos que llamamos de downstaging o de infrastadiaje, y si una vez han recibido una TACE se demuestra que hay una respuesta objetiva y además cumplen unos criterios temporales, es decir, si estos pacientes aguantan 6 meses dentro de Milán, son enlistables y candidatos a recibir un trasplante hepático, que sabemos que es un tratamiento curativo. Aquí os traigo también un ejemplo en el que vemos una gran lesión tumoral, una masa tumoral en la cúpula del segmento 7-8, 67 milímetros, que además tiene un comportamiento típico de hepatocarcinoma, ¿no? Con áreas de realce arterial y también lavado. Si este nódulo fuese único, y estuvimos en Cataluña, como es único y mide menos de 7 centímetros, pues sería candidato a un protocolo de infrastadiaje. Sin embargo, pues favorablemente tenía otro pequeñísimo nudo adicional de 11 milímetros, en este caso también comportamiento típico de carcinoma, el IRAS5, y por este nódulo tan pequeño el paciente queda fuera de lo que consideramos criterios extendidos, ¿no? Básicamente como mensaje que cada nódulo cuenta y la importancia de realizar una evaluación lo más precisa posible, porque un nódulo puede dejar fuera y este paciente, si no tuviese este nódulo, hubiese sido candidato a trasplante, que sabemos un tratamiento curativo, y en cambio, como tenía este nódulo, pues candidato a quimioembolizzación, que sabemos que no es un tratamiento tan óptimo, ¿no? Y curativo únicamente en un porcentaje pequeño de los pacientes. Básicamente es todo. Creo que hemos realizado un repaso de derecha a izquierda de los datos que como radiólogos debemos conocer para realizar un estadiaje óptimo en el hepatocarcinoma. Y creo que es verdad que lo hemos hecho desde un punto de vista muy teórico y conceptual, pero posiblemente la realidad sea más compleja. Y aquí recalcar la importancia que tiene el comité multidisciplinar, ¿no? Y sobre todo recalcar o animaros a que el radiólogo tenga un papel proactivo y muy activo, casi central o como eje vertebrador de este comité, ¿no? Creo que tener una comunicación directa con los clínicos es fundamental, no solo por el prestigio o la consideración que tengan los clínicos sobre nosotros, pero sí también como beneficio del paciente. Y creo que el futuro de nuestra especialidad dependerá básicamente de esto, ¿no? De que tengamos un papel activo, que no nos escondamos en casa haciendo teletrabajo y que estemos siempre pendientes y hagamos nuestros pacientes y llevemos el estadiaje hasta el final, ¿no? Utilizando todas las herramientas que tenemos a disposición. Básicamente eso, como conclusión, es decir que la radiología cumple un eje central en el manejo diagnóstico terapéutico del hepatocarcinoma y que como radiólogos conocer las implicaciones y la repercusión que tienen nuestros informes es fundamental para ejercer una radiología de calidad. Acabo con un pequeño banner y bueno, simplemente invitaros a todos. En noviembre, como sabéis, todos los años el grupo organiza unas jornadas de actualización que este año tienen lugar entre el 16 y 17 de noviembre en Barcelona. Vienen expertos de todo el mundo y este año en concreto la radiología va a tener un papel central en la que hablaremos sobre todo de trombosis o de invasión macrovascular, trombosis tumoral. Y nada, que el que lo pueda permitir, el que tenga la oportunidad de venir, pues que os esperamos a todos con los brazos abiertos en Barcelona. Eso es todo. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y nada, que estoy dispuesto a comentar lo que queráis o a las preguntas o comentar lo que consideréis. Bueno, muchísimas gracias, doctor Matute, una presentación excelente, increíble. Vamos a dar lugar, no sé si alguno de los participantes, de los oyentes, tiene alguna pregunta para el doctor, aprovechando que tenemos el placer de tener una persona de su nivel y de su categoría que nos pueda contestar preguntas respecto a este tema. Mientras por ahí alguno de los participantes se decide, yo le quería consultar, que estoy acá haciendo algunas anotaciones,
En un momento usted había comentado la importancia de tener en cuenta los hepatocarcinomas con características infiltrativas, ¿no? Ujú, Por su potencial de recidiva, incluso en estadios muy tempranos postquirúrgicos. ¿Cuáles son ujú. las características imagenológicas, digamos, en la práctica, como para llevarnos algo bien práctico que nosotros podemos identificar en los estudios que estemos evaluando, como para decir, este hepatocarcinoma tiene características de una lesión infiltrativa? Eso es bueno, algo que siempre pienso, ¿no? Y creo que probablemente en el ámbito de la patocarcinoma sea uno de los aspectos en los que haya más variabilidad ante el observador, ¿no? Posiblemente entre centros, no todo el mundo consideremos lo que es infiltrativo igual, pero para mí varias cosas. Muchas veces estas lesiones no tienen un comportamiento muy hipervascular, o sea, no asocian un claro realce en la fase arterial, por lo tanto, importantísimo las fases postarteriales, analizar bien las fases venosas, identificando áreas mal definidas que estén en contigüidad con la lesión principal. Luego también la presencia, buscar satélites tumorales, ¿no? Cuando estos son múltiples, se extienden más allá de lo que es, por ejemplo, el centímetro perilesional o peritumoral, ya habla de una lesión infiltrativa o una lesión altamente agresiva. Pero eso, para si tuviese que dar un club único, no minusvalorar las fases postarteriales, la fase venosa y el equilibrio, porque es donde muchas veces donde mejor se identifican estas lesiones. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Y después, respecto del contraste patobiliar, nosotros la verdad que en nuestra institución no utilizamos mucho contraste patobiliar. Quería saber ustedes en qué medida lo utilizan y, por ejemplo, en lesiones que, por ejemplo, podrían ser categorizadas como un IRATS 4, por ejemplo, que no tuvieran realce arterial, pero que tuvieran hipoperfusión portal y que en una resonancia tuvieran hiperintensión T1 y T2, si necesariamente lo migran a un estudio con contraste hepatobiliar o, a pesar de no cumplir con criterios de IRAD5, ustedes lo diagnostican como un hepatocarcinoma, simplemente como una lesión sin realce arterial. Bueno, primero lo del realce arterial ya, o sea, sería raro, ¿no? Básicamente un CHC sin realce arterial. Nosotros, o sea, hablamos por ejemplo de lesiones ligadas 4, el primo visto, la fase patobiliar, no nos va a permitir más allá, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, una captación arterial que sabemos que se ve en T2, se ve en difusión, el primo visto ahí consideramos que ya no nos aporta nada más, ¿no? Porque sabemos que ese hallazgo tiene entidad, que es un nódulo real y que por tanto tenemos que ir a buscarlo. Si no cumple criterios, haríamos una ecografía dirigida que por ejemplo si es en modo B y se ve como un nódulo hipercoico y sabemos que efectivamente se corresponde con lo que vemos en la resonancia, biopsia. Ahí se acaba el debate. El Primovis lo hacemos uso de él no para el diagnóstico, porque bueno, ahí tenemos el estudio de Journal of Pathology de Anita Paisan y un estudio de un año previo de la doctora Ayuso que publicamos en nuestro centro, en la que vimos que la especificidad bajaba mucho, ¿no? Y no solo la especificidad, sino también la sensibilidad a expensas de una fase arterial que no era la óptima, que es con el contraste extracelular, ¿no? Entonces, nosotros el Primovis lo utilizamos cuando ya tenemos un diagnóstico de un CHC y vemos sobre todo dudas de multifocalidad, porque hay Perfecto. múltiples hallazgos adicionales que no tenemos claro que tengan entidad, es decir, que correspondan a nuevos reales. Ahí utilizamos como última herramienta la fase patobiliar para ver si realmente estos hallazgos son nuevos reales, para ir a buscarlos con la ecografía y biopsiarlos, si cabe. Perfecto. Y respecto de la biopsia, que también me resulta muy interesante, nosotros hacemos bastante intervencionismo percutáneo, no puntualmente en lesiones en hígado cirrótico, la realidad, pero bueno, ustedes son un centro de super especialización. Y quería saber un poco si trabajan con patólogo presente y si esos patólogos son especialistas en este tipo de patología, ¿no? Porque me imagino que los nódulos que llegan a biopsia justamente son difíciles para un radiólogo especialista y me imagino que también lo deben ser para un patólogo. Entonces, Mm. cómo esos nódulos por ahí que son hepatocarcinomas bien diferenciados o algo muy sutil, cómo lo trabajan para que la biopsia pueda contribuir con su estadificación. Vale. Entonces, nosotros en el clinic, los que hacemos diagnóstico, también hacemos las biopsias, ¿no? Entonces, esto creo que es importante porque dentro de la sección hay una comunicación y nosotros ultimamos el estadiaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, informo una resonancia en la que considero que hay un hallazgo que es indeterminado, pero que es sospechoso, yo tengo la capacidad de programarme ese paciente y decir, ponérmelo el jueves que estoy en la eco, que evidentemente lo conecto con el clínico, lo comentamos por email, vemos esto, hay que cerrar el estadiaje, ¿te parece que hacemos biopsia? Te dice sí. Yo me lo programo en la eco y lo biopsiamos.
La biopsia, muchas veces los hígados cirróticos, como sabemos, son heterogéneos. La CEUS también tiene utilidad no únicamente como diagnóstico, pero sino también para identificar esos hallazgos, ¿no? Sobre todo en los hígados que son muy heterogéneos, muy tenoidales, en lo que un hallazgo por resonancia pues, quizás no tiene clara traducción. La CEUS nos va a servir también para identificarlo. Y una vez hecha la biopsia, no tenemos patólogo en presencia, tenemos tres patólogas que se dedican específicamente al hígado y que ellas pues, nos pillamos 100% del juicio que ellas emitan, ¿no? Si ese nódulo realmente pensamos que es un hepatocarcinoma y esa biopsia es negativa, muchas veces si el radiólogo que ha hecho la biopsia tiene dudas de que realmente haya podido, por ejemplo, dar al nódulo, en caso de que los nódulos sean pequeños, repetimos la biopsia hasta en 2 ocasiones. Únicamente nos fiamos de un diagnóstico negativo si tenemos 2 biopsias negativas. Perfecto, excelente. Y después el seguimiento de esos nódulos, si es negativo, ¿lo siguen haciendo por ecografía trimestral? ¿O cómo hacen el Vale, seguimiento de esos aquí nódulos por ahí sospechosos, pero que no tienen confirmación por la depende un punción? poco, ¿no? Si hablamos de diagnóstico, es decir, un paciente que no tiene un CHC, ¿no? Y tenemos un nódulo que consideramos que es sospechoso, lo biopsiaremos 2 veces, negativo, y yo creo que lo controlaríamos por resonancia, ¿no? Contraste Ok. con resonancia con contraste extracelular y la haríamos posiblemente cada tres meses hasta demostrar una estabilidad durante un año. Si ese nódulo se queda igual, posiblemente luego ya a partir del año lo podríamos controlar mediante ecografía. Vuelve a En el ecografía. caso en el que hablamos ahora del estadiaje, ¿no? Si, creo que no cabe lugar a dudas. Si ese paciente se va a presentar en el comité y hay que cerrar un diagnóstico, ¿vale? ¿Cuántos CHCs que tenemos que están claros? Y un poco dependiendo del contexto, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un CHC diagnosticado y dude si tiene 1 o 4, que cambia mucho la conducta, que si tengo 1 y tengo dudas de si hay 1 o 3, ¿no? Por ejemplo, si ese paciente sabemos que como máximo, poniéndose en la peor situación, va a tener 3, posiblemente no cambie nada. Perfecto. Consideraremos que tiene 1, pero que hay 3 hallados que hay que controlar y haremos los controles, pero si el paciente, por ejemplo, si es candidato a trasplante y no sabemos que estamos ante una escampada o ante un multifocal, pues posiblemente no incidiremos, ¿no? Pero por esa importancia del comité, de cada caso y cuáles las posibilidades que tenga ese paciente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente, por su generosidad de haber estado acá con nosotros, siendo que allá en Barcelona son ya como las 8 o 9 de la noche. Creo que no hay ninguna pregunta, así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y un placer haber compartido con ustedes este espacio. Para mí también, mucho gusto y nada, esperamos conocernos en persona y vernos pronto. Un Con saludo a todo todos, muchas gusto. gracias. Bueno, un placer. Hasta luego. Que Gracias. vaya bien.